Segundito, grabación en curso, listo. Entonces, eh, nada, si quieren, arranquemos. ¿Quién quiere hacer preguntas? Eh, digamos que la preocupación que yo tuve esta semana, pues ha sido, no todo el mundo, pero digamos que no sé si ha habido problemas con los textos. eh, digamos que entiendo que pues los textos que están en inglés les toman más tiempo, pero pues digamos quería, en la sesión pasada pues abordamos un poquito como algunos de los aspectos que hemos tocado ya listo, ya Estefanía nos escucha, que hemos tocado en las lecturas, y un poco pues frente a lo que tiene que ver con el trabajo. Digamos que para mí es fundamental que, ustedes puedan entender, digamos, los cambios que ha existido en las dinámicas tanto de concepción como de manejo del patrimonio cultural, que en el caso de mi módulo, pues lo abordo evidentemente desde el caso colombiano, pero digamos que en los chats, en los foros de discusión ha salido un poco, por ejemplo, perdón, el tema de Ecuador, como pues digamos las diferencias o las similitudes. Y entrando en materia del tema de la inclusión, lo que me interesa, digamos, me parece importante que tengan los conceptos claros. Eh, Todos estos conceptos de la inclusión, Marcela lo decía en el foro de la primera semana, y digamos que se discutió un poco sobre el hecho de lo que representa un poco trabajar en proyectos de cooperación, en proyectos participativos, en proyectos incluyentes, dado que muchos de ustedes, por ejemplo, dentro de sus proyectos de sostenibilidad, justamente, por ejemplo, abordan el tema de la apropiación social, la pertinencia social, la activación patrimonial. Entonces, en ese orden de ideas, lo que me parece importante es que podamos entender, vuelvo y digo, esos procesos de inclusión y esos procesos de eh, relacionamiento e involucramiento de las comunidades, que es un poco lo que dice David Fleming, y en otro texto de Louis Silverman también un poco lo plantea, y cómo, digamos, los museos y las instituciones culturales, como lo hablaba ayer con Tatiana, no dependen solamente de hacer una, hacer una apertura de puertas, ¿cierto? De abrir las puertas para que las personas entren, sino que en realidad las instituciones culturales tienen que empezar a generar esos puentes de interacción entre las personas y entre las instituciones y las personas. En mi texto, por ejemplo, en el texto base, yo trato de abordar un poco, que los procesos de involucramiento no se dan solamente desde el proyecto expositivo, no se dan desde la curaduría, no se dan desde la pedagogía, se dan desde todos los aspectos de la institución cultural. Una institución cultural eh, puede tener unas dinámicas pedagógicas maravillosas, unos procesos de mediación súper interesantes, pero puede quedarse desde una dinámica organizacional absolutamente top-down, absolutamente de arriba hacia abajo, absolutamente hegemónica, que es lo que yo creo, por ejemplo, pasa en el caso de Tatiana con una institución militar. Eh, Cosa diferente, por ejemplo, a lo que pasa con Natalia, en donde está en una institución que, desde su misma apertura, fue una institución, mm, con un carácter social, es decir, hacía parte de un proyecto social. Entonces es distinto, pero lo que me interesa es que ustedes puedan ver, en realidad yo puedo tener una organización social, y la organización social está manejada desde un punto de vista súper excluyente. Eso también puede pasar, y eso es lo que me interesa que ustedes un poco entiendan y un poco vean que las dinámicas y el cambio de una institución, Georgina Di Carli lo dice, para los que estuvieron en el seminario de Georgina, creo que ninguno.
pero bueno, está en el blog para el que lo quiera ver. La institución tiene que cambiar para que se pueda en realidad dar un cambio sustancial. Es decir, yo no puedo pretender, chicas y Darwin, yo no puedo pretender que yo me acerque a las comunidades cuando finalmente mi institución sigue siendo percibida desde un punto de vista excluyente. Yo no puedo eh, tener un acercamiento cuando la gente como tal me ve como una institución eh, aislada de la comunidad, ¿sí? Entonces, a mí me parece importante en la primera semana. Otra de las cosas que me preocupaba era que yo no veía un manejo de los, eh, de los conceptos que hemos visto en los textos, y decía, bueno, o no han leído o no han quedado claros los conceptos. Entonces, digamos que también me parecía importante preguntar si algunos de esos conceptos no habían quedado claros. Muchas de las lecturas que ustedes están haciendo en inglés, yo las abordo en mi texto en español también un poco para que lo tengan. Eh, y bueno, y hay herramientas que le permiten a uno traducir de manera más rápida si la cuestión es traducirlo. Pero lo que me parece importante es, uno, que ustedes entiendan, por ejemplo, cómo Richard Sandel plantea cuatro dimensiones. Plantea que la exclusión ha estado dada desde la dimensión política, económica y social, ¿cierto? Él se refiere un poco a, y David Fleming también lo menciona, él se refiere al acceso a la educación, al acceso al trabajo, al acceso a la salud, al acceso a la vivienda, eh, a una vida digna, ¿cierto? Y Richard Sandel dice, ok, estos son los aspectos tradicionales, yo voy a plantear una cuarta dimensión, que es la dimensión cultural. En esa dimensión cultural él plantea tres aspectos importantes, que son el acceso, la representación y la participación. Y hace un análisis bastante grande frente a esos tres. Yo en mi texto lo abordo en español y un poco lo digo justamente. Trato de pensar un poco cómo el acceso, por ejemplo, uno podría entender que el acceso, todos los museos dan acceso porque pues tienen las puertas abiertas, ¿cierto? Pues no, o sea, yo puedo dar acceso, pero no necesariamente quiere decir que estoy permitiendo eh, que mis audiencias estén básicamente acercándose a mí. Si yo entro, y yo siempre pongo un caso eh, acá en Colombia, y es cuántas empleadas del servicio ve uno en un restaurante como Crepes y Waffles o como Wok. Pues ninguna. Probablemente ellas puedan pagar el valor que vale una comida allá, pero básicamente no entran porque sienten, porque hay mecanismos que te hacen sentir incómodo, que te hacen sentir que no perteneces a ese lugar y por tanto no puedes entrar. Eso mismo pasa en las instituciones culturales. Es decir, yo puedo tener una programación, yo puedo tener un día de entrada gratuita o todos los días de entrada gratuita, pero puedo generar lo que le decía, creo que a Tatiana, o no sé a quién, o ya no recuerdo en qué retroalimentación, eh, puedo tener un acceso, pero sigo generando unos factores, textos complicados, textos con palabras súper técnicas, cosas que en realidad me impiden a mí entenderlo, ¿sí? A una persona que no tiene, digamos, cuando yo te digo a ti, oye, tú tienes que ser magíster para poder entender mi museo, pues estamos, perdón, estamos jodidos, pues porque en realidad estamos diciéndole a la gente, tú no puedes disfrutar de esto. Y sobre todo cuando, digamos, abordamos los conceptos, lo que hablábamos desde la semana inicial, cuando hablábamos de los grupos que normalmente han sido excluidos, esos grupos que son las minorías, que en realidad no son minorías, que en Colombia yo no creo que la clase media y la clase baja sea una minoría, sino una gran mayoría, y creo que pasa lo mismo en toda Latinoamérica. Entonces, ese tipo de cosas me parece importante que las miremos y que seamos críticos en nuestros trabajos, en nuestras instituciones culturales, y pensar un poco qué está pasando.
¿Qué está pasando, por ejemplo, en los procesos de excavación con Estefanía y con Darwin? ¿Qué pasa con toda esta arqueología de rescate? ¿Qué pasa con los hallazgos arqueológicos que se tienen? ¿Para quién son pertinentes? ¿Para quién son importantes? En realidad yo soy, como profesional del patrimonio, soy el que tengo que generar esa importancia, el que tengo que hacer ver la importancia en las personas, y no las personas en interesarse en mis objetos porque se tienen que interesar y porque es que yo pienso que porque son bienes arqueológicos pues ya tienen una importancia per se, pues no. Eso mismo nos pasa con todas las instituciones, con el caso de Marcela, por ejemplo, que lo ha expuesto en sus presentaciones de avance de su proyecto. ¿Qué pasa con unos centros CREA que tienen un carácter social, que tienen un carácter incluyente, pero en donde la programación de pronto no responde a las necesidades del entorno inmediato, o en donde las personas lo ven como un espacio ajeno al lugar, cuando en realidad está hecho para ellos? Entonces, lo que me interesa es que podamos entender y ser bastante críticos a ese tipo de cosas. Wow. Eh, Carlos, te voy a poner en silencio porque me... eh, eh, entonces, eso frente al tema. Hola, hola, hola. Tatiana, te voy a quitar la cámara, ¿vale? ¿Puedes quitar la cámara, Tatiana, por favor? El video, por favor, que creo que consumes todo tu ancho de banda y afectas el mío también. Tatiana, ¿me oyes? William, ¿me escuchas? Sí, por favor, ¿puedes quitar la cámara? Ya te escucho, ya te escucho. Aquí Vale, te escucho, ya bien. vale, porfa, quita el video. Es que no sé cómo yo ya no me veo. Hace un rato me veía, pero ya no me veo. ¿Cómo quito el video? Tú tienes una camarita, Ahorita me puse video. tú ¿Ahí? tienes una camarita, eh, no, al lado del micrófono, cuando dice al lado derecho donde dice Tatiana, hay un micrófono y hay una cámara. Quita la cámara, por favor. Está una mano. Es un Dice placer levantar verte, la mano. pero, No lo hago a propósito, está así. Así se conectó. es un placer para todos verte, creo, pero bueno, no importa, No, es que sigamos así se así conectó. a ver si no hay problema. Listo, les Espera, preguntaba déjame entonces, ver dónde. Es que no sé dónde. vale, Ahí. déjalo así, no te preocupes entonces. No importa, no importa, quedémonos así, no sea que de pronto se No, te no nos desconecte importa y que está yo aquí. Ok. todos, tú nos Es que así deleitas se a me conectó todos. desde el inicio. Vale, no te preocupes, déjalo así. Entonces, Ok. ¿alguien tiene alguna duda hasta acá con el tema del acceso? ¿Alguien puede levantar la manito o hablar quitando el mute del micrófono? Hola, no, yo estoy bien. Buenas noches. ¿Quién habló? ¿Ana María? Ana Ah, María, bueno, hola. vale, hola, listo. Bueno, estábamos haciendo un recuentico con respecto a los conceptos de lo que hemos leído y, digamos, las cosas que yo creo que están
digamos, más flojas en cuanto a conceptos. Entonces estábamos hablando de la dimensión cultural y de las tres cosas que plantea Richard Sandel frente al- a, a la dimensión cultural. Estábamos hablando del acceso, luego habla él de la representación. Este tema de la representación creo que es más evidente para todos. ¿Qué pasa con una colección? ¿Ustedes creen que las colecciones hegemónicas pueden usarse de manera incluyente? ¿O entonces un museo tendrá que cambiar sus colecciones y tener solo piezas populares para ser incluyente? Pues no. Digamos que en mí está generar relaciones de representación a pesar de que los objetos, de que las colecciones que yo tenga sean colecciones hegemónicas. El caso que ustedes veían, por ejemplo, en la lectura es el caso del Museo de la Independencia. ¿Qué es el Museo de la Independencia? Es el típico museo hegemónico creado para perpetuar la imagen de los héroes, de los próceres de la independencia, que era un tema que Tatiana planteaba en el chat, en el foro de ayer. Mm, y, ¿Y qué pasa? Que hace un museo que tiene 4.600 piezas eh, para poder cambiar las dinámicas? ¿Las cambia? ¿Las bota? ¿Las tira? Pues claramente no. Pero tú sí puedes generar procesos de representación, aunque no tengas elementos, digamos, de colección que hablen de eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo, eh, por ejemplo, en los museos de qué? En los museos de artes decorativos, o en el museo, como en el Museo Nacional, o en el Museo de la Independencia, por ejemplo, hay un vestuario. El vestuario normalmente es vestuario de quién? Pues normalmente es vestuario de, de élite, no es vestuario de las esclavas, no es vestuario de las mujeres del común, no es vestuario. ¿Qué haces tú? Es decir, perpetúas el hecho de decir que solo el vestuario de las mujeres ricas es susceptible de ser conservado. Pues no, tú puedes generar también relaciones, tú puedes, por ejemplo, decir, ok, si estoy mostrando el atuendo de una mujer de principios del siglo XIX, como es el caso del Museo de la Independencia, tú puedes hacer relaciones, tú puedes mencionar, tú puedes decir que si bien estos son referentes de las clases altas, pues las clases campesinas podían tener X o Y forma de vestir, o las mujeres que tenían vestidos muy, muy, eh, ¿cómo se dice? Ostentosos, muy amplios, muy, muy incómodos, pues claramente eso denotaba que esas personas no podían, no se tenían que mover, mientras que claramente una esclava o una persona del servicio, pues naturalmente tenía que tener una ropa mucho más cómoda y mucho más. Entonces, no necesariamente uno, uno tiene que cambiar las colecciones. Claramente, por ejemplo, el caso de Rosa, que desafortunadamente no está porque estaba enfermita, eh, estaba hospitalizada. En el caso de Rosa, que es un centro de memoria, y como lo decía ayer ella en el foro, pues sus objetos y sus colecciones parten de un proceso comunitario de coleccionismo, pues claramente es distinto a un museo tradicional. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Tatiana? ¿Qué pasa con la representación en el caso de Tatiana? ¿Quién se puede sentir representado en un edificio como ese? Pues yo no creo que muchas personas, es decir, sobre todo, y me parece a mí, en el caso de ella, que es un edificio militar, pues que tiene unas connotaciones, pues bastante, digamos, particulares frente a volverlo ajeno. Entonces, ¿qué pasa con la representación? Eh, digamos que eso lo hemos un poco hablado. Eh, ¿Qué pasa con la forma como digamos, se ha construido las dinámicas del patrimonio y las colecciones? Pues son colecciones eh, hegemónicas, ¿cierto? La semana pasada veíamos en la ponencia que hicieron los, eh, los que hacían los curadores del Museo Nacional, por ejemplo, nos hablaban de cómo hacer para representar entonces a otros tipos
a otros tipos de comunidades en un museo. Claro que hay formas, ¿cierto? Claro que hay formas y si no las tienes, te las inventas, ¿sí? Por ejemplo, en el Museo Nacional, y vaya, digamos, yo soy muy crítico con el Museo Nacional, pero por ejemplo, en la sala de Memoria y Nación, ¿qué pasa cuando se quiere hablar de una cantidad de grupos humanos de los cuales no hay colecciones? Pues óyeme, se hace una animación, se sacan, se toman fotografías, algo se hace, ¿cierto? Pero claramente hay formas para poder representar a las diferentes tipos de comunidades. Ahora, en un museo, por ejemplo, ¿qué pasa? En un museo que tiene una política de adquisiciones, pues claramente un museo como el Museo Nacional o el Museo de Antioquia, pues son museos que si está en su plan estratégico el hecho de ser incluyentes y de generar relaciones de, digamos, de inclusión, pues necesariamente, un segundito, Carlos Mario no ha recibido, perdón. Hola Carlos, mira, ya estamos acá en la sesión y claramente en tu correo de Gmail no está porque todas las comunicaciones que nosotros hacemos son por el correo institucional, no por los correos personales, ¿vale? Entonces revisa tu correo institucional, por favor. Qué pena. Eh, entonces, eso con respecto a la representación. Mm, Ahora, la representación solamente puede darse desde el proyecto expositivo, solamente puede darse desde la exposición. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Le preguntaba, a ver, yo le mando esto a Carlos al correo del personal. Un segundito, qué pena. Carlos Mario Jiménez. Perdón que tengo tos. No tengo aún la cuenta habilitada, oh my God. Eh, vale. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en los museos donde en un 90% la planta de personal es masculina? Eso también es una forma de representación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los comités directivos de una institución en donde ciertas áreas tienen asiento y otras áreas no tienen asiento? ¿Por qué unas no tienen asiento? Entonces a ellos, ¿quiénes la representan? ¿Sí? Fíjense un poco lo que el llamado de atención que hago a que hilen fino, ¿sí? En el caso de Lady, por ejemplo, que lo hablábamos esta mañana, creo, eh, ¿qué pasa con una institución que está completamente, digamos, desligada de, del cuerpo, digamos, organizacional, de la parte académica, que es pues como el fuerte de la institución, pues es el tema de formación, investigación, y qué pasa entonces con el Observatorio Astronómico que está completamente aislado, no hay nadie que esté hablando, nadie que esté, digamos, allí, no hay nadie que gestione las colecciones, no hay mm, esos, esos son los procesos que también me interesa que podamos mirar. ¿Qué pasa, por ejemplo, masculino y femenino? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las plantas de personal en zonas, por ejemplo, donde hay el caso de Estefanía, por ejemplo? Estefanía está trabajando en un centro cultural en Riohacha y habla de la comunidad guayú, pero ¿hay alguien en la planta de personal del centro cultural que sea guayú? ¿Hay alguien en la planta de personal que hable el idioma de los guayú? Eh, Esas son cosas que me parece súper importante que miremos. O sea, a mí no me, digamos, me parece importante que miremos el proyecto expositivo, pero el proyecto expositivo es un pedacito. Recuerden que una institución cultural, en el caso de un museo particularmente, es que no solamente es la curaduría, ¿sí? Un museo tiene una curaduría, tiene un área de colección, de conservación, tiene un área de registro, tiene un área de museografía, tiene un área de eventos o de mercadeo,
en fin, un sinnúmero, un centro de documentación, un sinnúmero de áreas que no son solamente el área de la curaduría, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un teatro? No, es que lo que pasa es que cómo se están tomando las decisiones en un teatro, no solamente desde la programación cultural, es desde todo. Con Marcela, por ejemplo, en su proyecto, ella habla de la necesidad de que, por ejemplo, los artistas formadores, dependiendo de esta estrategia que ella está planteando, y dependiendo de las dinámicas o de las expresiones culturales que salgan del trabajo que ella está tratando de hacer con la comunidad circundante a los centros CREA, a esos 3 centros CREA, resulta que sale que hace falta hacer un proceso de formación en, no sé, en cocina tradicional, o que puede salir algo, pues claramente que no vas a contratar a un chef de la escuela Mariano Ospina, ¿no? Esa escuela ahora famosa que hay de gastronomía, eh, cuando puedes involucrar a una persona del sector que justamente tenga un conocimiento ancestral. Mariano Moreno, gracias. Mm, Estaba en otro universo yo. Eh, entonces, ese tipo de cosas plantean un análisis, digamos, detallado. ¿Qué pasa en el caso? Le preguntaba a Carlos Mario, que ya veo que afortunadamente pudo entrar, eh, y que luego resolvemos el tema de tu correo electrónico institucional. ¿Qué pasa con el Museo de Antioquia y una planta de personal cuando está al lado de un barrio con problemas sociales? ¿Cuántas personas de ese barrio trabajan en el museo y cuántas personas de ese barrio trabajan en el museo en una posición, digamos, profesional o directiva? Eh, Cuando yo estaba haciendo esos textos y cuando yo estaba haciendo un trabajo muy similar a este que ustedes están haciendo, cuando hice la maestría, tuve la oportunidad de trabajar con un museo de arte y hacía esta pregunta, como cuántas personas de minorías sociales, de minorías étnicas, están trabajando en el museo. Entonces me decían, ah, no, como un 60%. Yo, ah, vale. ¿Y en qué posiciones? No, en la limpieza, en la celaduría, en la jardinería, cargos, todos cargos de base, ¿sí? Museo del Caribe, por ejemplo. Sí, nosotros incluimos a la comunidad del sector, porque es que la comunidad del sector es pobre, entonces nosotros la queremos incluir. Ok, ¿cómo la incluyes? ¿No? Limpiando, lavando y cocinando, y dándola, y haciendo las guardias. Uno que otro sí eran mediadores, lo cual es una cosa interesante. Entonces, ese tipo de cosas también me parece importante que las podamos abordar, ¿sí? La representación no solamente se da desde los discursos narrativos de una institución, también se da desde la forma como la institución se organiza. Yo les ponía el caso de una estructura organizacional vertical y una estructura organizacional horizontal. Una cosa muy diferente es esa vieja mirada de los museos, por ejemplo, en donde los curadores eran esos grandes profesionales y las demás áreas estábamos al servicio de ellos. Y entonces teníamos la dirección, luego teníamos curaduría del siglo XIX, curaduría de objetos Egipto, no sé qué, curaduría de Chan, y luego de ahí para abajo, entonces seguían otras cosas, cosa muy distinta a cuando uno plantea una cosa vertical, una cosa horizontal, perdón, una cosa. eh, Esas también son formas de mirar una institución, no solamente, vuelvo y digo, desde sus discursos. Sí, Museo de Antioquia, por ejemplo, no conozco muy bien el caso, me encanta y es un referente de proyectos participativos y de proyectos sociales. Mm, Pero yo creo que, y Carlos creo que lo dice, sí, lo dices en uno de las entregas, para la gente eh, no es una institución horizontal, no es una institución incluyente. Sí, Museo Nacional, por ejemplo, Daniel Castro es un berraco y es una persona, pues, increíble, pero claramente quitar el imaginario de un espacio
de un espacio como este, elitista, pues es duro. Pero entonces, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, él organizó desde su llegada al museo unos comités de equipo primario, creo que es que se llama, en donde él, por ejemplo, hace el primer lunes de cada mes, hace una reunión con servicios generales, jardinería, heladoría, eh, cafetería y obviamente pues ya todas las áreas en donde les cuenta, por ejemplo, qué ha pasado en el comité directivo con la ministra, qué ha pasado en el comité directivo del museo. Esas cosas claramente marcan la diferencia, porque claramente, como ustedes lo han dicho a lo largo de los chats, de los foros de discusión, perdón, los cambios sociales no se dan de la noche a la mañana, ¿sí? Yo trabajo en museos hace 21 años y hasta ahora uno empieza a ver dinámicas que han cambiado, que han digamos, por ejemplo, el hecho de que la gente hoy en día tú le preguntes en un museo algo y la gente te responda. Cuando yo empecé a trabajar en museos en el año 98, tú le preguntabas, bueno, yo tenía además 20 años, 22 años, y tú le preguntabas algo a alguien y te decía, no se ha atrevido, ese es su trabajo es darnos la información. Hoy en día tú puedes generar discusiones interesantes en un proceso de mediación y eso, digamos, es un cambio que se ha logrado en muchos años, ¿cierto? Pero claramente eso es parte de la representación también, ¿sí? Los diferentes tipos, las diferentes, cuántas personas, hombre, mujer, cuántas personas de minorías étnicas, cuántas personas de minorías de género, en fin, digamos que cuántas personas, por ejemplo, tú vas a hacer Tatiana, en el círculo militar van a hacer quieren hacer unos procesos de accesibilidad con diferentes tipos de personas discapacitadas. Lo más lógico sería que esas personas que hicieran el recorrido, que hicieran los procesos de mediación, pues fueran personas que hacen parte de esa comunidad. Es decir, si yo voy a hacer un recorrido para personas con discapacidad visual, pues óyeme, ¿por qué no tener una persona discapacitada, con discapacidad visual? Si voy a hacer y no quiero hablar de guetos, ¿no? No me interesa, digamos, como hacerlo, pero ¿por qué razón una persona con discapacidad visual no puede estar vinculada a un museo o a una institución cultural? ¿O qué pasa cuando tú tienes una exposición que habla sobre las mujeres trans? Pues óyeme, lo más lógico, así como lo vieron cuando Olga Costa hablaba de la exposición de fútbol, pues lo lógico es que el curador pues no fuera un historiador o un museólogo, pues lo más lógico es que fuera una persona que viniera de ese mundo. Ese tipo de cosas son las que quiero que miremos. Y ahora con la participación, pues creo que es más claro. Este texto, esta semana ustedes estuvieron leyendo el texto de Nina Simon, que pues básicamente se concentra en el tema de la participación. Mm, y ella dice dos cosas muy, muy importantes. Una es que tú puedes generar procesos participativos. No sé si a ustedes les tocó cuando eran, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero cuando yo iba al colegio, en todos los museos había un libro de visitantes, pero el libro de visitantes tenía una cosa en común, y es que eran hojas en blanco. Y cuando tú mirabas, lo único que había eran pipís y culitos, porque era lo que la gente dibujaba en el libro de visitantes. Nina Simon, por su parte, ella dice que la participación no se limita, es lo mismo que el acceso, no se limita a que tú abras la puerta y que la gente entre. La participación no se trata de tú poner una hoja en blanco y que la gente escriba lo que quiera escribir. La participación es importante que esté mediada por el museo, por la institución cultural, en donde yo te estoy preguntando una serie de cosas que a mí me interesa medir, ¿cierto? Entonces es diferente un libro de visitantes que está en blanco a un libro de visitantes que tiene tres preguntas puntuales que tú puedes responder. Entonces, no sé, como las preguntas que ustedes hacen, las evaluaciones que ustedes hacen de los módulos, ¿sí? Para mí, por ejemplo, como director del programa, esas evaluaciones son súper importantes porque es el perdón, es, perdón, es
es el termómetro que me permite a mí medir. Pero imagínense que yo les pongo a ustedes una evaluación y les digo, evalúen la clase. No, pues evalúen la clase es que, ¿qué van a evaluar? Si la profesora era bonita o no era bonita, o si tenía una voz bonita, o si escribía bonito. No, pues claramente la evaluación tiene unos puntos que son los que nos interesa a nosotros medir. Eso mismo pasa con la participación, con los procesos de participación. Ahora, una cosa es, tú tienes que generar tienes que timonear el proceso de participación, así como yo trato de hacer en los foros, aunque hay veces no tanto, eh, pero claramente pues ahí hay unas preguntas sobre las que ustedes tienen que discutir. No es lo mismo que yo les ponga y les diga, hablen sobre las 3 exposiciones que vieron, o los 5 casos, o los 4 casos, y díganme 4 cosas de las lecturas. No, pues claramente hay un hilo conductor. Eso por un lado, tú tienes que timonear la participación de las personas, por un lado. Y la participación, de nada nos sirve la participación si yo luego cojo los resultados de la participación y resulta que todos los 3 estudiantes de mi aula virtual dijeron que el profesor William Gamboa era lo peor y que le ponía 2 a todo el mundo. Eh, de nada me sirve a mí, bueno, claro que ahí estoy poniendo un caso que no es el mejor porque es mi mismo conmigo mismo. Eh, pero si yo veo, si todos ustedes se quejan de un profesor y me dicen que el profesor es malo, nunca les dio retroalimentación, que nunca les contestó los mensajes, que nunca hicieron una sesión sincrónica, que nunca se sintieron bla, 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 y ustedes luego ven que el profesor sigue dictando clase, pues claramente ustedes dicen, entonces, ¿para qué me preguntaron si no van a hacer nada? Eso mismo pasa con los procesos participativos. En uno de los casos que yo mencionaba del Museo Nacional, la gran consulta pública se hizo en el año entre el 98 y el 2000, pero fíjense que no se hizo absolutamente nada con esa consulta pública. Se hizo la consulta pública, pero luego las salas volvieron y abrieron de manera lineal, desde la historia política del país, en donde no había negros, en donde no habían mujeres, en donde no había población LGBT, en donde no habían indígenas, en donde no había, en fin, un sinnúmero de, digamos, de habitantes. Y es hasta que llega la curaduría de Cristina Lleras que plantea un plan estratégico que es el que pues, básicamente yo les he dicho en los foros de discusión y en las retroalimentaciones. Gracias a ese plan estratégico que Cristina hizo, hoy en día se están abriendo las salas del Museo Nacional, que se están abriendo con esas temáticas, se está hablando de historia social y no de historia política únicamente. Se está hablando de salas que ponen a conversar objetos arqueológicos con objetos artísticos, porque yo no puedo relacionar un objeto arqueológico con un objeto artístico. Si los dos objetos están hablando de las estructuras de poder, ¿por qué yo no puedo poner uno al lado del otro? Eso es sacrílego, eso es como poner una chicholina al lado de una Virgen María. Pues no. Es decir, digamos que son relaciones que se tienen que hacer, pero lo que me estoy desviando, qué pena, a lo que voy un poco es que desde el plan estratégico es que se ha logrado que se siga haciendo las salas de una manera, digamos, en la misma línea de pensamiento de lo que se había planteado inicialmente y que a partir de ese plan estratégico fue que se hicieron Nación Rock, Un País Hecho de Fútbol, el otro de telenovela que Mara Clara me recordó el nombre la vez pasada, pero ya no, se me volvió a olvidar, el otro, el de Miss Museo, que era sobre Luz Marina Zuluaga y el rol de la mujer a principios del siglo XX. Todas esas exposiciones que se empezaron a hacer estuvieron ligadas a eso. Entonces, ¿qué pasa con las personas que en finales del 2000 y nunca se hizo nada? Pues claramente que te sientes absolutamente traicionado. Yo siempre digo que un museo puede, o una institución cultural puede decidir ser un, ¿qué palabra lo puedo decir por este medio? Un museo excluyente, digámoslo de esa manera, o un museo elitista y tal. Eh, para mi concepto, digamos, eso no cabe, pero digamos que si yo me decido ser un museo cerrado,
Pues lo mejor que puedo hacer es decir, soy un museo cerrado y punto. Un país de telenovela. Gracias. Este profesor con la memoria de pollo. Mm, Eso es la edad, muchachos, esa es la edad. Em, Esos, digamos, esos procesos, cuando tú decides ser una institución cerrada, pues al menos no le estás generando a las personas unos procesos, digamos, unas expectativas sobre algo porque les estás diciendo, mira, a mí no me importa un carajo lo que usted piense, a mí no me importa ni cinco lo que usted quiera, yo no voy a satisfacer sus necesidades, aquí solo se va a hacer lo que yo diga. Pues eso es tenaz. Claramente para mí eso es una institución desconectada de la realidad y una institución que a mi modo de ver nunca jamás va a ser sostenible porque no tiene un entorno y un capital social. Pero es preferible a que yo te diga, ay, oye, mira, es que yo soy una institución súper cool, yo soy una exposición, una institución que se preocupa por las personas, yo soy una institución y luego pues no hago nada con lo que tú me diste. Entonces, digamos que ahí entra digamos, algo que me parece importante, después de haber visto estos tres conceptos, hay algo que me parece importante y es cuando hablamos de los grupos de interés. Ustedes han visto en el caso de la generación de Lady, Darwin, Estefanía, etc. Ya vieron el módulo, por ejemplo, con Carlos González y vieron el módulo con eh, Julián Roa. No, ese no lo han visto, ese fueron Tatiana y Marcela, donde han empezado a hablar de los grupos de interés. Porque para mí, digamos, para mí es importante que nosotros, en el caso de los que no lo han visto, en el caso de María Clara, Álvaro, que no lo veo acá. Ah, sí, aquí está Álvaro. Qué alegría que estés, Álvaro. Eh, Álvaro y Carlos Mario, que no lo han visto, me parece importante un poco que pensemos, cuando nosotros hablamos de los procesos de negociación de las decisiones, ¿cierto? Ese proceso de negociación no es solamente con los visitantes, no es con la población que está circundante, que es circundante, sino con los diferentes grupos de interés, es decir, con los diferentes grupos de personas que afectan o se ven afectadas por la institución, por el quehacer de la institución. Entonces, ¿qué pasa con el caso de Tatiana? Entonces, ¿quiénes son los grupos de interés de Tatiana? Pues claro, están los organizacionales, los políticos, los grupos políticos, los grupos académicos y los grupos poblacionales. Eh, Hay un montón. En el caso de María Clara, ahora que va a empezar a trabajar con la Fundación Patrimonio Fílmico, bueno, ¿cuáles son todas esas áreas esos tipos de grupos que se ven afectados? Vuelvo y digo, no son solamente los visitantes hacen parte de esos grupos de interés, pero no son con los únicos que se tienen que tener los procesos de toma de decisión. En el caso que ustedes vieron del Tropenmuseum, por ejemplo, con ese museo pasó una cosa muy interesante o desafortunada, me parece a mí, y es que, digamos que a partir de esa consulta que les mencionaba en el texto, pues se generaron unos acercamientos muy chéveres con la comunidad de latinos en el lugar, en un lugar donde, pues si bien se habla inglés, muchas cosas están en holandés y que pues es difícil entender para muchas personas. Incluso, pues particularmente para nosotros los latinos que tenemos una base lingüística completamente distinta. Ese proyecto fue un proyecto muy bonito, comandado por el curador de las colecciones de la exposición de Latinoamérica. De hecho, él fue el que me contrató, pues él era mi jefe. Eh, y una vez el museo empieza a tener una serie de cambios por falta de dinero, por falta de financiación, el museo tiene un proceso de reestructuración grandísimo y digamos que muchas cosas quedan paradas y quedan, digamos, desarticuladas. Entonces, como que uno dice, bueno, yo no sé, digamos, qué ha pasado con esa exposición, pero si bien antes habían una serie de curadores temáticos, pues ahora hay tres grandes curadores para evitar, digamos, para economizar dinero, básicamente porque pues, lo que pasó fue un gran recorte de presupuesto. Pero de nuevo,
pues en una institución que frente a un corte de presupuesto, pues no se puede mantener porque no tiene unos vínculos fuertes con la comunidad con las que trabaja. Entonces, digamos que hay unos imaginarios de la institución, unos imaginarios buenos y malos, y cuando digo imaginarios, vuelvo y digo, no solamente están dados desde las comunidades que los visitan, sino, por ejemplo, cuál era el imaginario que el gobierno central de los Países Bajos tenía de esa institución, y es que era una institución absolutamente derrochadora de dinero, y en efecto lo era, eh, entre comillas. Claramente, fíjense, esto es un proceso de negociación, cómo tú te haces ver frente a esos otros grupos de interés. ¿Qué pasa, por ejemplo, en instituciones grandes? ¿Qué pasa, digamos, con Marcela? Y la pelea mía de que por qué no están los objetivos estratégicos, por qué no está la misión, por qué no está la visión, no es que sean ganas del profesor de joder y de que son las 2 de la mañana y está cansado, entonces se pone cansón, sino que en realidad si ustedes proponen, o sea, el proyecto de Marcela, por ejemplo, es un proyecto viable porque se articula a las líneas de acción del instituto, bueno, de la alcaldía. Eh, entonces, así cada uno de nosotros, ¿cómo en realidad logramos que podamos articularnos? Entonces, y dartes, gracias, Marcela. Eh, entonces, digamos, partiendo de los grupos de interés y subiendo a la articulación con la institución. La institución claramente el proyecto CREA, pues hace parte del Instituto Distrital para las Artes. Si yo no estoy trabajando en un proceso de negociación también con los órganos superiores, amplios, pues baila, óyeme, no vas a poder lograr nada, pues porque por eso para mí es tan importante en los textos hablar de la importancia de la Ley General, de la Constitución del 91 y la Ley General de Cultura. Y en el caso de Tatiana, por ejemplo, todas las reformas que se dieron durante la administración Correa frente al tema del patrimonio. La importancia que tuvo esta institución que se llama, bueno, la que aglomera los museos y tal, que también se me olvida en este momento, qué pena. Eh, pues claramente estas bases legales pues son tan importantes porque nos permiten engancharnos a ellas. Yo les digo a todos, a casi todos, por ejemplo, el tema Rosa hablaba ayer de estímulos, de concertación, de los dineros de los recursos IVA. Claramente todo eso es importante, pero fíjense que todos esos premios, esas convocatorias, por ejemplo, en este momento a lo que le están dando más importancia es a los proyectos colaborativos, a los proyectos participativos, a la recuperación de la memoria, a los procesos de collecting, perdón, de coleccionismo participativo, por ejemplo. Entonces, fíjense que si uno en este momento plantea un proyecto que está en esa línea, que es la línea que estamos abordando en este módulo, que es el tema de la participación, la inclusión y tal, pues son líneas que en realidad están, digamos, van a tener una gran posibilidad de ganar. Yo he tenido la oportunidad de ser evaluador de algunos de esos premios y pues también soy evaluador de esos premios, pues porque claramente trabajo ese tipo de temas y no pues los temas tradicionales, digamos, desde procesos distintos. Entonces, fíjense un poco esas articulaciones con las instituciones en las que estamos, ¿cierto? Y vamos, en el caso nuestro, el Ministerio de Cultura, casi que para todos ustedes, eh, pues es uno de esos grupos de interés. Es decir, yo también tengo que estar un poco alineado con ellos, no solamente con mi comunidad de vecinos de los que están enfrente, los que están atrás. ¿Qué pasa con Lady y su Observatorio Astronómico Nacional? Claramente los grupos de interés de Lady son un montón incluidos la rectoría de la universidad, ¿sí? Hay veces digamos que uno piensa muy en chiquito y yo creo que nosotros las personas particularmente que tenemos una formación humanística
tendemos a pensar como en tareitas, en proyecticos, en cositas, en donde mañana me quitaron a mí y paila, se murió el proyecto porque se fue la persona que lo tenía. Yo vuelvo y qué pena que sea reiterativo, hablar del plan estratégico del Museo Nacional. O sea, ese plan estratégico que Cristina hizo cuando ella se fue del museo, por toda esa resistencia que hubo desde el ministerio de hablar de inclusión, de hablar de negros, de hablar de gays, de hablar de mujeres, de hablar de indios, de hablar de desplazados, de hablar de todas estas personas que son incómodas para las élites de este país, porque es que nosotros en este país pareciera que fuéramos, no sé, por allá Suecia o cualquier país de estos donde no hay pobreza, donde no hay desigualdad, pero pues resulta que vivimos en un país con unas condiciones completamente distintas. Cuando ella sale por estas, digamos, disputas y estas reclamos desde la administración, digamos, ministerio, y ministerio, y yo creo que esos eran relacionados con presidencia directamente, ella se va, pero el proyecto se mantiene, ¿cierto? Eso es algo que el museo no reconoce, por supuesto, y si ustedes vieron esa ponencia del equipo de curaduría del Museo Nacional, pues nunca jamás mencionan el plan estratégico de Cristina Lleras, pues que no es el plan estratégico de Cristina Lleras, es el plan estratégico 2000 no sé qué, 2000 no sé qué, no recuerdo las fechas en este momento. Eh, pero entonces fíjense que ese tipo de ampliaciones del espectro son interesantes. Los que ya van adelantados en el proyecto de sostenibilidad, en el proyecto de fin de curso, que en este caso las más grandes son Marcela y Tatiana, saben un poco que esas propuestas que se están haciendo, pues son propuestas a unos plazos que no necesariamente pues son corticos, están haciendo planes a grandes digamos, periodos, por un lado, pero también a, a, articulados al gran plan estratégico de la institución. Por eso, a los que no me han presentado un plan estratégico, les digo, pero muchachos, o sea, ¿cómo van a poder hacer con un plan, con cualquier proyecto que ustedes, esta estrategia que yo les estoy pidiendo de inclusión social, cómo van a hacer si no tienen no saben para dónde va la institución? ¿Sí? El año pasado, por ejemplo, teníamos el caso de una estudiante trabajaba en el Banco de la República en un centro cultural particular en una ciudad, en el Tolima, y pues claramente allí en ese pequeño grupo, en ese centro cultural que ella trabajaba, de pronto no había una misión, una visión, un plan estratégico, pero claramente ella fue y buscó y encontró que en el Banco de la República, pues claramente el Banco de la República tiene un plan estratégico en donde hay unas pequeñas cosas que se relacionan con ellos y de ahí se agarra ella para que ese proyecto, pues, digamos, pueda tener peso. ¿Qué pasa? Ustedes me pueden decir, por ejemplo, el caso de Álvaro, que está teniendo problemas con su institución porque no le dan nada, no le dan información, no le dan, o sea, todo lo que él consigue lo ha conseguido, pues básicamente por preguntarle a amigos, a familiares, gente que conozca y las pocas cosas que hay en la página web, que yo entre otras, no he podido ver nada de la página web, la verdad me sale siempre un error, no sé si estoy buscando mal, es probable. Eh, ¿Qué pasa si yo no tengo nada? Pues claramente si yo no tengo nada, pues mi estrategia pues no va a ser efectiva. Ahora, claramente ustedes me pueden decir, no, yo puedo hacer una estrategia sin tener en cuenta la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la institución. Sí, claro, tú lo puedes hacer, sí. A mí me interesa que la estrategia que ustedes hagan pues sea viable, ¿no? Y bueno, digamos que la mayoría de ustedes está trabajando sus proyectos finales de la especialización, entonces pues claramente en eso sí les pedimos que sean absolutamente realistas porque nos interesa que estos proyectos tengan un impacto claro, un impacto real. Entonces, digamos que acá cerrando con el tema de la articulación con las grandes avenidas de acción de la institución. No podemos hacerlo, pues seguir haciéndolo de esta manera y particularmente, digamos, los proyectos que ya están terminando, o sea, esos proyectos, si no tienen una planeación estratégica, si no tienen nada, absolutamente nada, de ninguna institución, pues es un proyecto que un lector lo va a tumbar.
¿sí? Porque ya es un proyecto final. Para mi clase puede que no, sí, que es un poco lo que hablaba hoy con Álvaro. Si vemos que ya, pues, no resulta, no le dan información, no, bueno, pues haz lo mejor de lo que puedas porque, pues, bueno, es una clasecita, sí, pero para el proyecto final no. No sé, digamos, en el caso de María Clara, cómo le haya ido con la consecución de información, pero por lo que me dijiste en el mensaje, creo que vas bien. Eh, digamos que esto con respecto a los conceptos, con respecto a al proyecto, a mi trabajo. Primera semana, en la primera semana que hicieron, dijeron qué institución era, cómo ven esa institución frente a la inclusión social, ya lo hemos hablado, un museo de arte. Entonces, ¿qué pasa con Natalia? Bueno, Natalia dice, no, pues es que claro, el museo en donde yo estoy, pues es parte de una fundación social y tiene un claro nacimiento desde lo social, desde lo comunitario, desde lo pues claramente es un museo que va a tener muchas, eso es lo que quiero que esté en el análisis. El museo es un museo de arte, es un museo universitario que hace parte de una corporación universitaria, Minuto de Dios, que hace parte de una fundación, o sea, que tiene una concepción social que ella lo dice, que fue creado porque el padre quería que bla, 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 bla. Básicamente el museo fue creado como un proyecto de inclusión social, porque el padre dijo, no, les queda muy lejos, es lo que dice Natalia en su texto, les queda muy lejos el centro de Bogotá, pues entonces hagámosles un museo acá y de hecho creería que incluso el museo, el edificio, no, el edificio es de los 70, el museo es de antes, pero el edificio es posterior. Pensé que era antes del Museo de Arte Moderno, pero no. Eh, entonces, con cada uno de ustedes, ¿qué pasa con Estefanía con un centro cultural? Pues, ¿qué es un centro cultural? Pues yo pensaría que un centro cultural, pero esos son los cuestionamientos que yo espero que ustedes se hagan. ¿Qué es un centro cultural? Pues para mí un centro cultural básicamente tiene la gran maravilla de no tener el apellido museo, que es un apellido tan castrante para muchas comunidades. Es un espacio, como su nombre lo dice, un centro cultural, es un centro para la comunidad. Pero entonces, claro, ella expresa que en el museo, que en el centro cultural hay unas exposiciones, pero entonces, ¿quién maneja ese centro cultural? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿A qué está ligado? ¿Está ligado al Banco de la República? ¿Cómo son las dinámicas del Banco de la República? Perdón, pero son súper excluyentes. Son impuestas, ¿sí? Como todos los museos del oro que hay en el país, son impuestos, no tienen nada que ver, desconectados de la realidad, desconectados de las comunidades. Y no digo que sean malos, estoy diciendo que son desconectados, museos preciosos y con unas riquezas patrimoniales y con son impecables estéticamente, pero pues están desconectados de la realidad. ¿Qué pasa con cada uno de ustedes? Lady, con su OAN, eh, eh, desde la misma tipología de la institución, es una institución excluyente, es una institución desconectada, es una institución a la que nadie puede entrar. Ese es el primer análisis que quiero que hagan. El caso de Tatiana, lo mismo, es una institución castrense, es una institución preciosa, divina, todo lo que tú quieras, pero ¿cuál es el imaginario para la gente? ¿Y qué dice la teoría de las teorías que hemos, pues más que teoría de los conceptos que hemos visto? Eso es lo que quiero ver, ¿sí? Quiero ver que apropiaron esos textos y un poco lo plantean. Fíjense, por ejemplo, la diferencia entre Museo de Arte Contemporáneo de Natalia y Museo de Arte del Tolima de Álvaro. Son museos que funcionan desde perspectivas súper diferentes, a pesar de que los dos son museos de arte. Eh, funcionan desde dinámicas súper distintas. El museo, ahora yo no sé, digamos en el caso de Natalia, nunca te lo he preguntado, nunca te lo he puesto en las retroalimentaciones, pero por ejemplo, organizacionalmente, ¿qué tan autoritario o no autoritario es el museo, ¿no? ¿Cómo está dividido? Yo creería que no es un museo autoritario y que, digamos, es un museo que tiene procesos, digamos, democráticos. Pero, ¿qué diferencia entre un museo como ese y un museo como el de Álvaro? Yo estoy seguro que desde el mismo hecho de que no le den ningún tipo de información, pues también ya nos deja ver qué tipo de institución es, ¿sí? Una institución que pues uno la entiende como una institución elitista y cerrada. ¿Mm? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa con Nicole, por ejemplo? ¿Qué pasa con el profesor que tose tanto? Tengo una tos maluca.
¿qué pasa con Nicole y Fundalectura, Biblored? Bueno, las bibliotecas públicas y el programa de lectura. Eh, ¿Qué pasa con con esa institución? Pues hasta donde entiendo también, Fundalectura, gracias. Eh, Hasta donde entiendo es una institución que nos permite, que digamos que su función es acercar a la lectura a las personas, pero de nuevo, aquí estamos hablando, no estamos haciendo un análisis de los procesos de inclusión que hace la institución. En el primer punto, estamos hablando de un análisis de la tipología de la institución, de la tipología, es decir, esa fundación, cuál es su norte, cuál es su ta. ¿Qué pasa con el Centro de Museos de la Universidad de Caldas de Darwin? Eh, pues es un espacio desde un ámbito académico súper interesante. Entonces, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo es un centro, cómo es un centro de museos? ¿Qué relación tiene esto? Es una entidad que tiene muchas oportunidades de ser, de prestarse como foro para el intercambio. Claro, es una universidad, se supone que las universidades somos un foro para el intercambio, pero recuerden, muchachos y chicas, eh, que no necesariamente. Es decir, no necesariamente el hecho de que uno esté en una universidad quiere decir que uno sea un foro para el intercambio y la construcción participativa del conocimiento. Yo tengo muchos compañeros que se resisten a pensar que ellos aprenden de los estudiantes o a que el proceso del proceso, la construcción de conocimiento se da desde el intercambio con los estudiantes. No, el proceso de conocimiento se construye a partir de nosotros que somos los profesores. No, maldita sea, yo personalmente no creo eso. Ustedes les podrá sonar retórico y tal, pero yo aprendo un montón, o sea, de las cosas que yo más aprendo todos los años es de estos foros de discusión, ¿sí? Porque esos foros de discusión a mí me permite ver quiénes son ustedes, que además ustedes no son no son, o sea, ustedes son personas que tienen muchas experiencias súper interesantes, súper ricas, ¿sí? Algunos más grandes, algunos menos grandes, pero todos tienen unos procesos súper chéveres. Entonces, eso es un poco lo que en el caso de Darwin, entonces, ¿es un centro en realidad para el intercambio o en realidad, digamos, de acuerdo con las políticas y con los procesos que planteas ahí, es un sitio cerrado? ¿Sí? Es un poco ese primer punto. Segundo punto, misión, visión, ta. Ya lo dije, no lo voy a volver a repetir. Claramente es importante tener en cuenta eso porque tenemos que saber para dónde va esa institución en la que estamos trabajando para saber qué vamos a proponer. ¿Para qué yo me voy a poner a proponer algo completamente en contravía de lo que la institución está haciendo? ¿Sí? ¿Para qué yo me voy a poner a desgastarme haciendo algo, a perder el tiempo y el recurso humano y de pronto el dinero y demás, proponiendo proyectos que no tienen nada que ver con mi institución? Listo, esa fue la primera entrega de la primera semana. Hubo varios que no me pusieron misión, que no me pusieron visión. Ese análisis, o sea, hubo varios que en realidad yo decía como, ok, yo lo voy a volver a leer a ver si es que me paro, me tomo un café, o me paro y me tomo un vodka a ver si de pronto vuelvo y veo mejor el análisis, pero pues de análisis de un parrafito, yo no califico por extensión. Lady, por ejemplo, me entregó esta entrega, fue súper concreta, o sea, súper cortita, pero concreta, concisa. O sea, yo no necesito que me adornen los textos, eh, pero esos análisis, pues lo que uno esperaría sería que ustedes usaran al menos las fuentes que les di, tanto las lecturas de la semana como las lecturas que les pongo sugeridas en cada uno de los procesos. Listo, pasamos a la entrega, a la segunda entrega. Entonces, en la segunda entrega estaban haciendo un análisis de la situación de inclusión y una propuesta, digamos, preliminar. Entonces, creo que para muchos como que se les confundía el análisis de la primera semana y el análisis de la segunda semana. Básicamente, como lo dije, lo que hacíamos inicialmente era decir qué tipo de instituciones, qué tipología es,
o sea, desde el mismo deber ser de la institución. Ahí me confundió. A ver, Tatiana, cuéntanos. A ver, te doy la palabra. Dale, Ay, me Tatiana. escuchan. Ya no Sí, me ven. no, no te vemos, Ya, pero no, no yo decía importa. justo, ay, ya, qué bueno, justo lo que tú dijiste es lo que me pasó a mí me confundió el un análisis con el otro, entonces digo, ¿por qué me pide lo mismo? Pero bueno, ahora que lo Y estás de diciendo, hecho, o y sea, de hecho pensaba que a algunos, mí me confundió, de hecho algunos hicieron ajá, o sea, solo copy-paste. estaba reiterando, Sí, o sea, exacto, o sea, no, bueno, sí, por eso ya no algunos me sabía qué poner, pusieron pues. literalmente lo mismo. ¿Qué espero yo? Te voy a poner en silencio otra vez, Tatiana. ¿Qué espero yo en ese análisis? ¿Qué esperaba yo en ese análisis de la segunda semana? Pues justamente ver qué está haciendo la institución. Entonces, ¿qué está haciendo? Entonces, algunos me ponían, no, si hay exposiciones maravillosas. Ok, listo, chévere la exposición. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Sí? ¿Qué más hay además de la exposición? Lo que dije al comienzo. ¿Sí? ¿Qué proyectos de acercamiento con las comunidades? ¿Qué proyectos eh, de intercambio de conocimientos? ¿Cómo es el proceso de toma de decisión del museo? ¿Se está en realidad tomando en cuenta a los diferentes grupos de interés, incluidas las comunidades? Estoy casi seguro que en la mayoría no, ¿sí? Ese tipo de cosas también, todo eso es lo que se supone que los conceptos que dan los autores, pues les permiten a ustedes hacer. Incluso los que tuvieron una muy buena nota, ¿sí? Porque son bien estructurados, porque soy chévere un poco, y sí que se los puse, pues rico ver que ahí están hablando de un Fleming o de cualquiera de estos Black, cualquiera de los que hemos leído a lo largo de la, ¿qué? Del módulo, ¿sí? ¿Qué está haciendo la institución o qué no está haciendo? ¿Sí? En el caso de Lady, por ejemplo, me decía, no, pues claramente la institución no está haciendo nada, ¿sí? Entonces no está haciendo nada, ok, ¿qué no está haciendo? Bueno, no está, no, entonces, ¿cuál es la problemática? Entonces la problemática es que hay una desconexión, que no hay personal, que está cerrado, que las colecciones se están oxidando, que ta. O sea, listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Estefanía? Eh, pues es un centro que habla de la cultura guayú, pero yo me pregunto, ¿cuántas personas guayú? Estefanía plantea una cosa que me parece muy interesante y es que, ¿qué? Y es que las comunidades están afuera del centro cultural vendiendo sus artesanías, tal cual pasa en el Museo del Oro, ¿sí? Tú pasas por el Parque Santander y hay una cantidad de indígenas, ¿no? O sea, no, pues digamos comerciantes, sino indígenas vendiendo. Y por ejemplo, un día en uno de los seminarios que hicimos, había alguien del Banco de la República y yo le decía, ¿y por qué en la tienda del Museo del Oro, que es una de las tiendas de museos más caras que yo he conocido, por qué no se venden las piezas de los artesanos que están afuera? Como no, eso no se puede hacer porque nosotros trabajamos pues con empresas eh, pues nice, ¿no? Con diseñadores cool, con artesanías de Colombia, pero y es que el artesano que las produce, ¿qué? ¿Es menos? Es decir, el artesano que las produce, no sé, huele feo o la artesanía que él hace no es la misma que les vende artesanías de Colombia, pero la de artesanías de Colombia pues es mucho más cara y está manejado por las señoras de artesanías de Colombia. Entonces, esa relación me pareció muy interesante con Estefanía, porque justamente, pues, la relación entre el indígena guayú y el centro cultural es completamente inexistente, absolutamente inexistente. Los discursos que se presentan allí adentro son unos discursos desde la cosmogonía occidental o desde la cosmogonía indígena real. Pues claramente será desde la cosmogonía, desde el punto de vista de un outsider como lo es pues una persona occidental o una arijuna como tú lo pones en el texto. Entonces, esas relaciones, ¿sí? ¿Será que en el Banco de en el Centro Cultural de Riohacha hay una persona guayú en el staff del Centro Cultural? Yo lo dudo. Esos textos, esas dinámicas que se ponen allí,
se habla un poco de cosas de las sequías que ha generado una cantidad de muertos, que ha generado, de pronto no. Sí, todas esas cosas, todas esas, absolutamente todas esas cosas. ¿Qué pasa en el Museo del Tolima, por ejemplo? ¿Quiénes van? Entonces Álvaro, por ejemplo, me ponía una cosa que el transporte no era fácil y los parking lots eran poquitos, los parqueaderos eran poquitos. Entonces, listo. Y es un poco como que, o sea, eso está hablando también de que hay una serie de desconexiones, ¿sí? ¿Cómo es esa planta de personal de ese museo? De nuevo, ¿sí? ¿Cuál es el programming de exposiciones que se está haciendo? ¿Qué tipo de actividades se están haciendo? A mí, el año pasado, antepasado, en una de esas convocatorias de las que fui jurado, había una convocatoria, había una que era, se llamaba, creo que era Saberes Tradicionales y era para la recuperación de los saberes tradicionales en instituciones culturales. Entonces había uno que eran unos talleres de arte. Y entonces era el taller de arte de, no sé, de los años 50 porque era esta forma de que yo te enseño a coger el pincel y te enseño, pero no otra cosa que vaya más allá, que vaya más allá y que aborde otras problemáticas. Claro, Álvaro, por ejemplo, en su texto, inicialmente, pues ya en el siguiente punto que es la propuesta, hacía unas propuestas que me parecían interesantes sobre problemáticas de la ciudad. Entonces, de nuevo, ahí que quiero ver qué está haciendo la institución o qué no está haciendo, positivo y negativo. Lo pueden agrupar desde los tres puntos que hemos hablado, desde el acceso a la representación y la participación, o lo pueden, por ejemplo, me pueden decir que hay una desconexión entre la comunidad la institución, o que, como en el caso de Natalia, pues hay un trabajo muy fuerte institución, eh, comunidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Nicole y Fundalectura y el proyecto que ella quiere hacer relacionado con las cárceles? Entonces yo le decía ahí, por ejemplo, hay que mirar un poco la misión de Fundalectura, pero en ese caso también cómo va a hacerse una alianza con el IMPEC, pues tendrá uno también que mirar los temas de planeación del IMPEC para saber pues qué tanto pueden pegar o no pueden pegar. Y ahí ella hacía una crítica eh, frente a la forma como se planea y la forma como se ejecuta. Sí, eso también es un diagnóstico interesante, porque yo puedo hacer una planeación y la planeación es espectacular, es incluyente, es coqueta, es todo lo que ustedes quieran. Sexy, como dice Liliana Ortiz. Eh, pero ¿y de qué me sirve si no lo hacen? ¿Sí? ¿De qué me sirve si finalmente, pues, la institución va por otro lado a la misión a los planes estratégicos? Claramente una institución que está en ese sentido, pues es una institución que está destinada también al fracaso, porque si yo estoy dedicado a hacer pan y resulta que estoy haciendo arepas, pues voy a fracasar porque pues la gente va a mi panadería a buscar pan, no a buscar arepas. Entonces, digamos que frente al tema de, aunque sea en la teoría, Nicole, pero en la planeación del IMPEC, pues hay muchas cosas interesantes desde la resocialización. De ahí es, como te decía en los comentarios, de donde nosotros entramos en el proyecto que tenemos en la cárcel que se hace justamente a partir de la lectura. Se llama, pues, el proyecto se llama Tertulia Literaria. Nosotros no lo trabajamos a partir de la lectura, sino de las narraciones, de las historias de vida y desde los conceptos de identidad y patrimonio de ellos. Eh, a ver quién se me escapa aquí, Marcela María Clara, Tatiana, Ana María se fue, ah no, acá está. En el caso de Ana María, por ejemplo, Ana María estaba proponiendo unos recorridos, pero a Ana María le faltaba un piso que era una institución. Entonces Ana María la cogió muy bien por el lado de aliarse con el Museo de Bogotá. Ella ya ubicó, ella, digamos, como ahí muy alineada. Eh, ella encontró una avenida de acción que son unos recorridos que, que el ministerio, el IDPC hace, y entonces un poco yo le preguntaba, bueno, ¿y qué? ¿Y tus recorridos como
no para qué sirven, porque sirven para mucho, pero que tienen de diferente a los recorridos de ellos. Entonces ya ella en esta entrega, por ejemplo, y en el caso de Ana María, por ejemplo, me pasó que si bien no le había ido mal en la anterior, en esta anterior hizo unos avances y yo no tengo lío en subirles la nota si luego me entregan avances de la entrega anterior, me lo entregan ya con pues habiendo articulado los comentarios y habiéndole dado, pues resuelto las cositas que yo les mencionaba que hacían falta. Y bueno, y pues naturalmente les cambio la nota sin ningún lío. Eh, lo que me interesa es ver trabajo, ver apropiación de conceptos y ver pues un análisis. Entonces, igual en el caso de ella, ya logra decir, mire, lo que pasa es que ese proyecto que ellos tienen se enfoca solamente en la arquitectura colonial y republicana, si mal no estoy, y dejan de lado la arquitectura moderna y contemporánea. Listo, perfecto. Ahí lo estás justificando, ¿sí? Y el último punto es el que, bueno, ahora falta la entrega que me van a hacer mañana. O, sí, mañana. ¿Qué? ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es lunes? Sí, les dije que mañana. Eh, la propuesta preliminar. Luego, al final, ya van a entregar una propuesta ya real, con una disposición, con un cronograma y con digamos, ya más general. A mí me interesa que no me entreguen si bien es una propuesta preliminar, hubo propuestas que tenían un punto, ¿sí? O sea, un punto. Y yo digo, bueno, o sea, la institución debe ser la machera porque, pues, si no hay nada que hacer, pues, y en realidad uno se va a mañana, sí, gracias, Tatiana. Mañana es la entrega. Entonces, ahí en esa entrega también, o sea, en esa propuesta, me interesa que ustedes vieron una problemática en el punto anterior, porque dijeron las cosas que se hacen y que no se hacen. Entonces, por ejemplo, en el caso de Natalia, hay muchas cosas que se hacen, pero ella detecta que hay unas cosas que no se hacen. Entonces, por ejemplo, una de las problemáticas Tatiana, perdón, de Natalia trabaja con Tatiana, pero me confundí, perdón. Eh, Natalia dice, hay una problemática, y lo dices también desde tu proyecto de sostenibilidad, hay una problemática que es el cambio de los habitantes, que ya no son los habitantes originales, sino habitantes que han llegado nuevos, entonces tienen un sentido de pertenencia distintos hacia el barrio y hacia el museo. Entonces, claramente ella lo detecta como problema, pero luego claramente, pues si lo detectaste como problema, pues lo resuelves en la propuesta, ¿cierto? Por eso me parece tan importante que ese análisis sea un análisis fuerte, ¿sí? En el caso de Rosa, por ejemplo, que es una institución Rosa y falta también María Camila, qué lástima. En el caso de Rosa, que es una institución, digamos, que nace también como una institución comunitaria y tal, pues también hay problemas, ¿sí? También hay problemas. En el caso de Natalia, ahora que lo recuerdo también, si bien es un museo que tiene una dinámica muy chévere y que tiene, digamos, unas propuestas bien chéveres, pues ella detecta cositas y una de esas cositas, por ejemplo, es que frente a una reestructuración del museo, pues ha habido digamos, un recorte de personal o digamos un cambio de personal y eso hace que hayan unos procesos que no funcionan. Fíjense que ahí no está hablando ni de exposiciones temporales, ni de narrativas, ni imaginarios colectivos, ni mucho menos. Está hablando de un proceso en donde, pues, de una falta de continuidad dada por unos cambios, digamos, organizacionales, ¿cierto? Que pues va a tratar de resolver de alguna manera. Yo, digamos, bueno, luego lo hablamos en detalle para ver un poco cómo esos procesos de cambio o todo, digamos, en un museo debería estar dado, todo el museo debería estar articulado a través de pues, de un plan museológico, ¿cierto? Si el plan museológico existe y sabemos que la política de
adquisición es esta, que la política de exposiciones es esta, que la política de colecciones es esta, que la política educativa es esta otra, que el plan de conservación preventiva es este otro. De alguna manera, si está todo esto hecho de esa manera, si mañana me echan a mí, pues digamos que el museo puede seguir funcionando, como es el caso reiterado, súper reiterado, de lo que les mencionaba del Museo Nacional. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, muchachos, chicas? Natalia, a todos. Dinos, un segundito te pongo micrófono. Dale. Hola, Natalia. Hola, ¿me escuchan todos ahí? Sí, señora. Ok. Bueno, es una pregunta un poco más referente hacia la metodología. No sé si tenga pues cabida aquí. Pues son dos preguntas más o menos. La primera es, veo que hablas de una metodología en el tema del colegio Jorge del Corral, perdón. Sí. Me gustaría saber si ese es como un modelo de planeación, de, digamos, de metodología para el plan final, pues, de cada uno, ¿no? Pues sé que no va como un poco con la clase, pero digamos que es también como para anudar esos conocimientos que nos pueden servir para el final de. Pues mira, digamos que en el caso de ese proyecto, digamos que lo que a mí me parece más importante para rescatar, digamos, más allá digamos, de cómo ese proyecto se concibió, metodológicamente hablando, o sea, digamos, el tipo de talleres que se hicieron y demás, digamos que lo que a mí me parece más rescatable de ese taller fue, por un lado, pues digamos que de ese proyecto, perdón, fue que por un lado se empezó por un proceso de sensibilización. Digamos, en el caso de de Ana María, va a pasar un poco eso. Un segundito, me devuelvo a donde están ustedes, porque no veo si alguien habla. Eh, Listo, Natalia y Carlos me dicen que tienen preguntas, ya no. Eh, Lo que me parecía importante, digamos, es, por un lado, la sensibilización, porque cuando tú trabajas, en este caso, y hacía relación con Ana María, cuando tú trabajas con personas y vas a abordar, por ejemplo, los valores del patrimonio cultural y tal, pues la gente, si tú le llegas a las personas por el patrimonio, por decirle el patrimonio cultural son las expresiones de bla, 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 pues a los 5 segundos ya está la persona chateando. Eh, Como pasa en mis clases de pregrado, por supuesto. En mis clases de posgrado no pasa eso, porque no están los estudiantes frente al profesor. Entonces, digamos que es la forma como se acerca a esos jóvenes a partir de sus imaginarios, a partir de lo que es importante para ellos, esos conceptos que vimos de Osquirimli y eso de que cómo se hacía cómo se generaba la identidad y bla, 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 y esos procesos de identificación. Entonces, pues esa sensibilización y luego pues empezamos a abordar, digamos, esos procesos, esos conceptos de identidad y patrimonio desde los ámbitos personal, comunitario y, perdón, personal, familiar y comunitario. Y posteriormente lo que empezamos fue a trabajar el hecho de que las personas, digamos, a consultarles cómo se sentían ellos frente a los procesos de toma de decisiones frente al tema del patrimonio cultural, que fueron algunos de los dilemas que les pusimos, por ejemplo, la del líder social y tal, que si la casa, que si se iba a tumbar, que si no se iba a tumbar, que si ta, y que quiénes deberían estar consultados. Digamos que básicamente ese proyecto, pues creo yo, digamos que responde a esos puntos de lo que pues, decimos en teoría que debería trabajarse y finalmente, por ejemplo, lo que ellos plantean desde un proyecto curatorial. Tatiana se volvió a confundir, un segundito, ya vamos, Tatiana. Em, Frente a un proyecto expositivo que hacen ellos, es decir, que escriben ellos, en donde eligen ellos los objetos, en donde construyen ellos las narraciones, en donde y luego pues exhiben en no es un museo,
pero es una institución que para ellos es lejana, a pesar de que son vecinos. La Universidad Externado Colombia para ellos es como un sitio de élite, ¿sí? Un sitio donde, pues que es caro, un sitio a donde ellos, de hecho, aunque la universidad no tiene puertas y todo el mundo puede caminar, pues la gente no entra, no pasa por ciertos lados porque no, pues porque lo siente como un espacio ajeno. Lo mismo que hemos hablado de las instituciones culturales. Entonces, digamos, frente a eso, pues, digamos, como una dinámica de lo que, pues, en ese proyecto nos pareció pertinente, cuando ese proyecto, pues, lo que buscaba era mirar cuáles eran esos beneficios de un proyecto, de trabajar proyectos de inclusión o de participación eh, con comunidades. Entonces, digamos que más allá de eso, y luego, por ejemplo, la evaluación que hacemos al final, pues responde a eso que dice Richard Sandel, por ejemplo, el empoderamiento, el capital social, la reducción de la criminalidad, la protección del patrimonio, que es un poco, por ejemplo, lo que plantea Ana María cuando habla del desconocimiento de los valores de los edificios arquitectónicos que la gente ve como viejos, cuando en realidad, digamos, son edificios que tienen una serie de valores, pero recuerden que dentro de esos valores hay un valor que tiene que ser importante, que es el de la pertinencia social. Entonces, eso con respecto a tu pregunta. Nicole, ¿sigues con la pregunta o definitivamente te arrepientes de hacer la pregunta? No, señor, no, señor, es que ya no tienes la pregunta. Me arrepiento. Ok, listo. Carlos, tú tenías una pregunta. Carlos, Carlos. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Perfecto. William, yo me encontré con una dificultad cuando comencé a escribir, digamos, todo estaba en el punto en el que estamos en la formulación del proyecto, y es que quise irme muy atrás para explicar de pronto algunos hechos del pasado de la institución que pues para el presente han tenido una incidencia importante y que explican pues el porqué de muchos de los proyectos sociales o proyectos que tienen pues un impacto importante con distintos sectores comunitarios. Pero entonces quería hacerle una pregunta para hacer Señor. también, para acotar más mi trabajo. ¿Estaría bien si de pronto abarco los últimos 5 años para hablar de proyectos que han tenido incidencia en este periodo? Mira, a mí no me parece, digamos que, a mí no me parece que, por ejemplo, lo que hayas puesto sea, digamos, no sea pertinente, siempre y cuando, pues, digamos, sirva para lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que ese, digamos, frente a tu proyecto, no considero que se haya sido, digamos, un inconveniente. Me parece importante, por ejemplo, en una institución. Para mí el Museo de Antioquia, perdón la analogía que voy a hacer, eh, sí es muy animal, pero el profesor es animal, entonces hace ese tipo de analogías. Para mí el Museo de Antioquia es como un museo nacional de los antioqueños, ¿sí? O sea, un museo que habla de la historia del departamento. Un departamento que tiene unas particularidades, un departamento que ha sido muy pujante, que tiene unas particularidades también de regionalismo, de tal. Entonces, la forma como tú lo presentas, a mí me parece que está muy bien, esos cambios que se han hecho y cómo llegan a este edificio, eh, cómo ese proceso de cambio del sector se da y no se da, o se esperaba y no se da. Eh, y ahí es donde, un segundito, Álvaro, ya te doy la palabra, Álvaro, pero sí que toca hacer mañana. Ya, María Clara se tiene que ir. Vale, María Clara, que estés bien. Gracias por estar en la reunión. Ya te respondo, Álvaro. Eh, entonces, digamos que en el caso tuyo, a mí me parece que es importante, pero por ejemplo, cuando tú empiezas a decir que el Museo de Antioquia, a partir de esa ubicación que tiene desde el año ta, 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 y el parque y tal,
dices que se han logrado unas cosas, no se han logrado otras, y por ejemplo ahí es donde yo empiezo a preguntar, ¿A dónde quiero ir? no, más que a dónde quieres ir es, ¿y por qué crees que no se ha logrado ese cambio? Ah, ok. ¿Sí? Sí, en realidad el museo es un elemento regenerador o en realidad el museo es un elemento excluyente, ¿sí? Eh, no conozco muy bien el caso del Museo de Antioquia porque, digamos, el caso del Museo de Antioquia yo siempre lo veo como desde un punto de vista romántico y desde un punto de vista, pues también de outsider porque vivo en Bogotá y no allá, pero lo veo como una institución que está haciendo muchas cosas chéveres de inclusión y tal. Y por ejemplo, cuando leí esa primera parte de que se había hecho como un museo para cambiar el sector y tal, pues me puse muy feliz porque pensé que luego ibas a decir, ah, y se ha logrado. Pero pues luego lo que se ve es que no se ha logrado. Entonces, ahí mi pregunta era, ¿tú crees que es el mismo museo el que digamos, cuáles son las dinámicas que el museo ha tenido? De pronto, desde la programación de exposiciones, sí ha tenido un proceso interesante de acercamiento con las comunidades, pero, por ejemplo, ahí te preguntaba, ¿cuál es la organización interna de la institución? Y volví y te preguntaba, cuántas personas de esa comunidad circundante trabajaban en el museo y en qué posiciones. ¿Cómo hace el museo para quitarse ese lastre de institución excluyente y tener una visión distinta? Entonces, yo no le veo lío a que menciones eso, porque creo que en una institución que tiene una amplia trayectoria, pues es importante que todo eso que mencionas a mí no me parece que sobre. Lo que me parece que hace falta es la relación justamente con lo que está pasando. ¿Por qué no se ha logrado la inclusión? ¿Cómo se organiza la institución? Eh, digamos, Museo Nacional, que lo conozco más de cerca, la llegada de Daniel Castro al Museo Nacional, por ejemplo, para mí como profesional de la cultura fue muy importante porque es el primer director del Museo Nacional que no es una señora rica, ¿sí? Es la primera persona que llega por mérito, ¿sí? Y no por un apellido, o no porque sea la esposa de fulano de tal, o la nieta de un presidente, ¿sí? Esas son cosas, digamos, en la estructura que también interesan. Entonces te pregunto, por ejemplo, ¿quién es la directora del museo? ¿Quién hace parte de la junta directiva del museo? ¿Sí? ¿Cuál es ese relacionamiento con esa comunidad circundante que es socialmente, digamos, muy opuesta a eso que somos los museos, desafortunadamente aún hoy en día, que es una institución excluyente, elitista, aburrida, harta, que no tiene ninguna relación con nosotros, porque la gente dice que eso es un viejero, que eso es una cosa, el lugar de los cachivaches, de las cosas viejas, cuando tú tienes una cosa vieja en la casa que no usas, la gente dice, uy, no, eso lo debería mandar para un museo. Entonces, vuelvo a la cosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente sigue viendo la institución de esa manera? Esos proyectos que ustedes han hecho, en realidad, ¿cómo ha sido el proceso y hasta dónde ha llegado la toma de decisiones de las instituciones? ¿Sí? En realidad ellos han hecho la exposición, ellos la han curado, ellos han escrito los textos, ellos han elegido las piezas, ellos han decidido la estética de la exposición, o en realidad ha sido un proyecto en donde yo te pregunto, pero luego vienes acá y yo lo pongo bonito porque ese proyecto que mencionaba Natalia del Jorge Soto del Corral, por ejemplo, cuando lo tuvimos en la universidad generó muchas asperezas, generó unos líos, y estamos hablando de una universidad libre pensadora y pluralista, pero el hecho de ver cosas de muchachos de clase baja, pues generó generó repelús en muchas personas, básicamente porque lo que se estaba mostrando allí era un lápiz de los labios barato, un cuaderno de Maluma, unas fotos de personas pobres, pero en realidad pues fue lo que ellos escogieron. Es decir, si ellos lo escogieron, yo no te puedo decir que la estética no es agradable, que es lo que Sofía González les hablaba la semana pasada cuando mencionaba la exposición de Velorios y Santos Vivos, que fue muy criticada,
por la estética, porque ¿qué es eso de la estética y el buen gusto? ¿No? Es que eso, ¿cómo así que dejan a esos negros que elijan qué es lo que van a poner con ellos que saben de museos? Sí, pero claramente esa exposición fue hecha, en realidad es de los proyectos más, para mi concepto, más lindos del museo, justamente por esa razón. Entonces, es un poco mirar cómo son esas dinámicas del museo, ¿cierto? Y que las puedas entonces relacionar y plantear. Esa propuesta, por ejemplo, que tú haces, pues bueno, es enunciar un puntito. Pero yo te decía ahí, al igual que a los otros, a ver, la propuesta más grande, más miremos cómo es el personal, tú, por ejemplo, que estás adentro, no como el pobre Álvaro que está afuera y no le dan información. Tú sí, por ejemplo, sabes cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas de qué áreas. En realidad el museo está dirigido por personas, por abogados o en realidad por artistas. No sé, todo ese tipo de análisis que son que es el que me parece que carece tanto desde la inclusión, como desde los proyectos de inclusión, como en la propuesta. No sé si... Sí, sí, muchísimas gracias. Aquí tomé nota y por supuesto pues, lo sumo a las otras que ya has hecho de devoluciones. Muchas gracias, me queda muy claro. Álvaro, cuéntanos tus dudas. Estoy muy feliz de que estés en esta sesión, o sea, no te imaginas cuán feliz estoy. Entonces, cuéntanos, me dices pero en sí, ¿qué toca hacer para mañana? ¿O nos enfocamos al escribir el papel de mañana? Ok, entonces, para mañana, ustedes tienen que entregar un análisis de la situación actual, museo de estructura frente al trabajo con inclusión. Entonces, ustedes anteriormente hicieron una propuesta preliminar, ¿cierto? Y ustedes hicieron un análisis de lo que la institución estaba haciendo, ¿cierto? Ahora lo que me interesa es que ustedes puedan hacer, digamos, mirar la posición de la institución frente a estos temas de inclusión. En realidad es una institución que ustedes ven que le interesa, que no le interesa, que es una institución que definitivamente, como lo dije antes, pues no le interesa trabajar de manera distinta, sino que le interesa seguir igual. Y dentro de esa forma de trabajo del museo, ese direccionamiento de la institución, esa visión, por ejemplo, que tiene el museo, en realidad tiene una mirada hacia la inclusión, ¿sí? Tiene una vertiente que vaya así como en esa línea, que diga evidentemente esta institución y Dartes le apuesta, y Marcela lo dice claramente, le apuesta sí y sí y sí a y el proyecto CREA pues justamente está pensado para que el arte se descentralice, que el arte llegue a unos que no llegue, que no llegue solo a unos pocos. Entonces, claramente, por ejemplo, en el caso de Marcela, es interesante leer ahí que la institución, de acuerdo con cómo se puede hacer, como se pudo ver en el punto 2 cuando hablamos de la institución, la forma en la que en la misión y en la visión o en las líneas estratégicas, en los valores, pues la institución en efecto está orientada hacia ese tipo de cosas y es viable plantear esta propuesta, perdón, esta propuesta preliminar es viable o en realidad aquí haciendo este análisis como que va a ser que de pronto esto que estoy planteando mejor no. Álvaro particularmente hacía una prepropuesta bien interesante frente a temas de, por ejemplo, la actividad económica del entorno, eh, los temas de salud pública, y no recuerdo en el momento más. Entonces, de acuerdo a ese direccionamiento de la institución, ¿eso es viable? Mm, por ejemplo, Museo de Antioquia es una institución que está en un proceso de cambio, pero a ver, miremos desde desde la planeación estratégica, ¿en realidad se evidencia ese cambio que se quiere hacer? ¿O esas son
digamos, unas actividades que se han hecho en los últimos años, pero que no están tan relacionadas con la planeación de la institución, ¿sí? Pero ese análisis, muchachos, quiero un análisis, sino que me pongan un parrafito con 5 líneas en donde no me están diciendo nada, ¿sí? Es un análisis de lo que ustedes ya han estado mirando. La actitud, por ejemplo, lo que les pongo allí, actitud, redes, ¿es una institución que trabaja en red o es una institución que trabaja de manera cerrada? ¿Qué pasa con el Centro Cultural de Riohacha, de Estefanía? En realidad, ¿cómo se conecta con las otras, por ejemplo, con las otras agremiaciones indígenas en el lugar? ¿Sí? O no, o simplemente, por ejemplo, que es como yo entiendo que pareciera la institución, pareciera que le vale 5 que pues que no se integren a las comunidades, pareciera que eso fuera como para los turistas o yo no sé para quién fuera porque según dices pues no hay mucho público. Entonces, y es lo que por ejemplo se plantea en ese texto de Dodi y de Sandel, ¿sí? Que son, ellos plantean ahí muchas cosas de beneficios frente a estos temas y de las miradas de las posiciones de ciertos museos y galerías frente a los temas de inclusión. Museos que en realidad a partir de esto han cambiado sus estrategias, han cambiado su, su estructura o su planeación, o museos que definitivamente pues siguen apostándole a lo mismo de siempre, ¿sí? Eso, por ejemplo, es importante que ustedes lo miren. Yo pensaría, por ejemplo, que el caso del Museo de Arte del Tolima, Álvaro, yo personalmente, por lo que alcanzo a leer y por lo que entiendo, no lo veo como una institución que tenga una, ¿qué hacemos si el museo no le interesa la inclusión social? Claro, a eso voy. Claro, tú igual puedes hacer, digamos, tu caso es bien particular y desafortunado, pues porque inicialmente te ofrecieron acceso, pero luego el acceso fue un poquito como a medias. Entonces, lo que te decía en los chats, como que trates de ver como qué cosas están haciendo y si la institución no tiene ninguna pinta de que vaya por ningún lado incluyente y tal, pues también me parece importante en ese análisis plantear por qué no, por qué tú ves que eso no se da, porque en realidad, pues es que no, pues la institución pues simplemente no tiene ningún espíritu de cambio y le interesa seguir, ta. ¿Y qué va a pasar con esa institución si no se hace eso? ¿Sí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esas visitas que tú dices que no son muy frecuentes, que? Pues esos son los museos pues, que tienden desafortunadamente a desaparecer o que necesitan de una inyección de capital de la gobernación, público, privado, de la empresa privada y demás, porque pues básicamente son instituciones que no tienen esos procesos. ¿Qué pasa? Que no les interesan esos procesos. ¿Qué pasa en el caso de Tatiana? Pues de pronto tampoco. Pero entonces, digamos, Álvaro hace una propuesta, ¿sí? Desde tu mirada como tolimense o desde tu mirada como persona que conoce a otras personas de ese lugar y tal, yo le planteaba ahí, por ejemplo, bueno, Álvaro, entonces tú puedes plantear que sería importante hacer, por ejemplo, una detección, un mapeo de grupos de interés y ver si se proponen una serie de talleres, de trabajo, si tú planteas, por ejemplo, un proyecto de consulta pública, en donde para eso sería un proyecto de inclusión social, una consulta pública en donde tú vas a hacer un mapeo de grupos de interés. Yo, por ejemplo, personalmente, cuando me contratan como museólogo para hacer el guión de una exposición, de un museo, yo lo que normalmente hago, sea la institución cerrada, súper cerrada, como me han tocado instituciones godas, absolutamente godas, y llega este mamarracho de profesor que es completamente antigodo pues cuando tú tienes un trabajo con grupos de interés, con comunidad, con y les muestras unos intereses de las personas, pues sencillamente no te pueden decir que no, porque es que no es que William Gamboa está loco y es un mamerto, como muchas personas le dicen a uno, por pensar en justicia social en este país somos un mamerto, eh, sino que no es la visión de William, es la visión de unas personas, es lo que pasó en el Tropen Museum, no es la posición de William Gamboa, es la posición de una comunidad. Entonces, por ejemplo, tanto Tatiana como Álvaro
ok, en ese análisis ustedes me van a poner, después de haber mirado, no hay un interés, la institución está desinteresada en hacer cualquier tipo de cambio, a la institución no le interesa articular el Ministerio de Defensa, no le interesa articular el círculo el círculo de, el círculo militar a su trabajo. Bueno, pero ¿qué pasa si tú planteas un proyecto de consulta pública en donde haces unas preguntas frente, por ejemplo, a la necesidad de tener una programación, frente a la necesidad de generar unas estrategias de acercamiento a las comunidades, frente, tú puedes, eso puede ser antiguo círculo militar. Gracias, Tatiana. Eh, Eso puede ser también una parte de tu estrategia, ¿sí? Pero de todas maneras, Tatiana, por ejemplo, en tu caso, algo tendrá que haber de la misión y visión en la que tú te puedas articular, o sea, algo de alguna manera tiene que estar conectado, y si no está conectado, entonces, pues creo que es muy importante que tú plantees que el museo claramente necesita un proceso, o el antiguo círculo militar, perdón, necesita hacer algo, que es lo que dice Lady, por ejemplo, Lady, pues no en este proyecto, pero sí en el proyecto final, Lady dice, pues inicialmente era como otras cosas, pero luego ya empieza a mirar más macro y dice, no, pues yo tengo que hacer una reestructuración de lo que es la institución, porque es que pues la institución así no puede seguir funcionando, ¿sí? Eso mismo puede pasar en el caso tuyo y en el caso de Álvaro, ¿sí? Yo digamos que veo como una cosa súper interesante en donde ustedes puedan plantear también que a partir de esas miradas y de lo que en realidad debería ser, pues que hagan en ese análisis, pues que tomen esa posición crítica y puedan decir, oiga, mire, es que la institución, sí, claro, tú harás muy bien tu trabajo, Tatiana, desde lo que tú puedes hacer, pero pues sí, o sea, yo no puedo cambiar las políticas de la universidad porque pues yo soy un simple profesor, pero sí hay desde las cosas que yo puedo hacer, yo puedo generar procesos, digamos, de cambio. Entonces, no sé si con eso Álvaro y Tatiana les queda más claro. Álvaro, Tatiana. Sí, Tatiana, puedes hablar. Por supuesto que puedes hablar, siempre puedes hablar. Este es un proceso participativo. Ay, William, ¿me escuchan? Sí, señora. Es que me hace reír, aguanta, me tranquilizo ya. Ok, no, lo que pasa es que, ¿por qué me confundo? Porque hay ciertas cosas que no solo vamos a poner en la situación actual de la tarea tanto 1 y 2, y también no creo que ese es el problema que yo tengo, porque yo ya planteo que voy a poner y después me va a tocar repetir, entonces ahí es mi confusión. Sí, entonces Pero, eso uno. pero fíjate, Es mi otra pregunta y la vale, última pregunta. dime, Ajá. dime. Pero no, dime las otra vez. Ya, la otra pregunta es, tendremos mañana que presentar la tarea que era para hoy, que es la semana 3, ¿verdad? Y Sí. cuando en la última es la que presentamos ya todos estos que vamos a realizar con todo lo que has puesto ya sumamente claro, o eso se lo vamos a Mira, hacer igual de uno en uno para mejorar la nota. pues mira, la idea es que lo hubieran ido cambiando por semana a semana, ¿sí? Si ustedes mañana, por ejemplo, me tienen cosas, cambios importantes para ponerme, pues lo pueden poner. Y ya, pues claramente si no lo hacen mañana, muchachos y chicas, pues lo harán en 8 días, porque si no lo hacen en 8 días ya paila, porque ya no hay más entregas, ya se acaba el módulo. Sí, ya siguen con Pero es que organización, gerencia William, administrativa. perdón, lo que pasa es que en otro, William, ¿me escuchas? Sí, señora. William, ya, lo que Señora. pasa es que en 8 días, o sea, bueno, no 8 días, sino que mañana tenemos que presentar algo, pero ya para el final hay que estar todo, porque ahorita no vamos a poder hacer todo lo que, o sea, reestructurar todo mañana, lo que sí podemos hacer, lo que es para mañana. Entonces, ahí Sí, iba o mi sea, pregunta. sí, a mí me parecía importantísimo tener esta sesión hoy,
porque pues no quería que mañana otra vez me entregaran una cosa con problemas, pero claramente, óyeme, pues de hoy a mañana claramente espero que cambien absolutamente todo el documento, ¿sí? Particularmente a los que tienen mayores problemas. A todos les hago ajustes, pero hay unos que tienen cositas más chiquitas, otros que tienen cositas más grandes. De todas maneras, en la última entrega, en la cuarta semana, ahí me van a entregar todo, o sea, ahí me van a entregar todo el documento. Y en ese último me van a hacer ya la estrategia definitiva para el cambio, lo que necesita ser cambiado, mejorado en la estructura del museo, en la gestión, prioridades, actitudes con el fin de hacer posible. Si, por ejemplo, ustedes en ese punto sexto, eh, claramente ven que esa estrategia preliminar que hicieron, esa propuesta preliminar que hicieron la semana anterior, pues es completamente diferente cuando volvieron y miraron, hicieron esa mirada de decir, oiga, yo propuse esto la semana pasada, pero ahora que me centro a decir, uy, pucha, sí, venga, yo aquí en esta institución no voy a poder hacer eso, mejor lo cambio, o no lo cambio, y entonces aquí ya lo amplío en esa última ya yo aspiro que ustedes me entreguen una estrategia, cómo la van a hacer, en cuánto tiempo la van a hacer, para eso cómo lo van a hacer, van a estructurar planes, programas, proyectos, cómo lo van a plantear, o es una estrategia corta, o son talleres, o sea, ya digamos que en esa propuesta ya final, lo que me interesa es que sea una propuesta, ¿sí? En el caso de muchos de ustedes están usando, digamos, están haciendo lo que están planteando para la, para el proyecto de sostenibilidad, William, ¿sí? Señora, William, señora. perdón, es decir, ahorita lo que tenemos que hacer es plantear qué vamos a hacer y en la sexta es cómo lo vamos a hacer. ¿Estoy No, bien? señora, no, señora. Mañana ustedes van a hacer el punto número 5, que es el análisis de la institución frente a las prioridades, frente a la orientación, frente al espíritu de la institución. Si ven o no ven posible eso. Eso que me estabas diciendo tú y Álvaro, de que desesperanzados, que terrible, que iban a llorar, que eso es lo que necesito. Esa es la entrega de mañana, ¿sí? La entrega de mañana Ok. es justamente ese análisis de la situación de esa institución. Vuelvo y digo, no es que el análisis acá, no es ni el análisis que hicieron la primera semana, sí, porque el análisis la primera semana era desde la tipología, el análisis que hicieron la segunda semana era qué estaban haciendo, qué no estaban haciendo, y este tercer análisis es frente al direccionamiento de la institución, frente a lo que la institución tiene como prioridades. ¿Es para el Ministerio de Defensa una prioridad el antiguo círculo militar? ¿Sí? ¿Es para el Museo de No. Arte del Tolima una prioridad cambiar? ¿Es una prioridad generar unos acercamientos? O en realidad, pues después de haber hecho haber revisado la misión, después de haber mirado la misión, la visión y todo esto, y haber mirado lo que hacen y lo que no hacen, y lo que hace falta, es importante mirar ahora, en realidad, ¿eso que hace falta a la institución le interesa o a la institución no le interesa? ¿Sí? En el caso de Estefanía, en el caso de Darwin, por ejemplo. O sea, yo la verdad nunca jamás habría pensado que el centro de museos de la Universidad de Caldas fuera tan cerrado. O sea, yo me imaginaba una cosa mucho más amplia de lo que, pues, como Darwin lo plantea. Entonces, ese es el análisis de mañana. Análisis de la situación actual, o sea, cómo está la institución parada en este momento y cómo ve esos procesos, el trabajar con las comunidades, el trabajar en redes, el trabajar por ejemplo, ninguno de ustedes me lo ha dicho, pero, por ejemplo, si las instituciones han mirado el tema multimedia o no para acercarse a más públicos, a públicos, a públicos no, a públicos virtuales, ¿sí?
o no. Todas esas cosas es básicamente, esa entrega de mañana no es tan compleja, muchachos. O sea, esa entrega de mañana en realidad es cuestión de conocer la institución, ¿sí? El caso tuyo, Álvaro, pues conoces poco la institución porque en efecto no te han dado mucho acceso, pero no sobra que puedas pedirle una entrevista a la señora y hacerle una serie de preguntas. De todas maneras, hay una cosa y es que hay veces las personas cuando uno les hace preguntas y cuando uno les dice, pues está consultando, pues como que venden la institución como la institución más perfecta del mundo. Aunque de todas maneras, pues cuando uno le pregunta si tiene algún plan para de accesibilidad visual o de accesibilidad cognitiva, pues claramente si no lo tienes, pues no puedes hacer otra cosa que decir que no. Si tú puedes, Álvaro, entrevistar a la señora, maravilloso, porque pues ella inicialmente estaba como muy interesada. ¿Queda claro entonces la entrega de mañana? ¿Aló? Bueno, si no, para todo el mundo está claro. Entonces, eh, nada, pónganse las pilas y los cambios que hayan que hacerle a la nota van a depender de los avances que ustedes hagan. Yo, o sea, o sea, yo tengo una vocación docente y para mí el hecho de que un estudiante pierda una materia conmigo me genera crisis. Eh, pero pues también he llegado a la conclusión de que tampoco, pues es decir, yo estoy aquí disponible para ustedes y ustedes saben que me escriben al WhatsApp, me llaman, en fin, cualquier medio estoy yo acá, está el chat, está el foro de preguntas, está mi teléfono, está, en fin, la secretaria, cualquier forma, estoy disponible. Pero muchachos, yo no puedo lograr nada si ustedes no si ustedes no van de parte de ustedes. O sea, cuando yo eh, eh, siento que no están leyendo, digo, pucha, pues es que es muy complicado, pues que entiendan los conceptos si no están leyendo. Yo sé, muchachos, y yo sé que pues de pronto es mamón que haya un profesor que pone todos los textos en inglés, pero pues también son textos chéveres, son textos que en realidad pues me parecen muy útiles y tal. Entonces sáquenles provecho, muchachos. Hoy hablaba con Carlos y le contaba mis experiencias tristes del fin de semana y en realidad este módulo es importante, no porque lo dicte yo, porque yo soy cualquier profesor, sino porque en realidad, digamos, es esa visión que nosotros queremos que ustedes tengan de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad no solamente es hacer billete, muchachos, no solamente es conseguir billete por aquí, billete por allá. Sí, la sostenibilidad también se trata de ese relacionamiento con los grupos de interés y de esa pertinencia social de la que tanto les hablamos, Carlos, Julián, Alejandra Fonseca, eh, y bueno, y yo. Entonces, nada, pues si no hay más preguntas, eh, entonces pues muchas gracias a todos por asistir. Faltaron un par de personas, me da embarrada que no hayan llegado, pues yo hice la reunión a las 7:30 de la noche, lo cual pues no es la maravilla porque todos estamos cansados, empezando por el profesor. Pero pues lo hago pues para que todos estén, para que la mayoría esté. Entonces, igual ahorita les mando el enlace de esta reunión, pero pues empujarse a esta reunión otra vez como que aburrido, pero bueno, igual se las mando. Quedo pendiente, Tatiana, querías hablar conmigo, entonces nada, muchachos y chicas, muchas gracias a todos por asistir, sé que están desde diferentes partes de regiones del país, de Suramérica y demás. Pero entonces, muchas gracias de verdad por asistir y cualquier duda que tengan, no duden en expresármela, no les dé pena, o sea, espero que no les dé pena preguntarme y tampoco les dé pena cuando me entregan algo pues con errores, pues porque esto es un proceso académico. Entonces, nada, buenas noches y Tatiana, querías hablar conmigo, entonces si quieres quedémonos tú y yo. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Hasta mañana, sí. Bueno, Tatiana, cuéntame, ya se empezaron a ir todos. Entonces, cuéntame.
Aló, Tatiana.